Nunca supe en qué momento dejé de buscar respuestas y empecé a buscar oscuridad. Supongo que era más fácil culpar al mundo que a mí mismo. Tenía 20 años, una mente en llamas y un entorno donde el odio se respiraba como el aire, natural, invisible y mortal. No era un marginado, ni un genio, solo un chico solitario en un barrio donde todos parecían tener enemigos invisibles. Mi padrastro hablaba de la invasión en la frontera como si fuera una guerra personal. Mis amigos de secundaria compartían memes racistas como si fueran bromas inofensivas, y yo, atrapado entre la apatía y el rencor, empecé a frecuentar foros donde el lenguaje violento era moneda corriente. Todo comenzó con un enlace en un chat de Discord. Alguien lo posteó en tono de burla, pero me picó la curiosidad. El mensaje decía simplemente: donde los que no tienen miedo dicen la verdad. eknights.forum 3.onion, un link.onion accesible solo a través de Tor. Ya había oído hablar de la Deep Web, y como muchos, tenía una mezcla de miedo, morbo y arrogancia. Pensé que podía entrar, mirar un rato y salir, pero no fue así. Instalé Tor en una tarde gris, cerré la puerta de mi habitación y me puse los auriculares como si eso pudiera aislarme de lo que estaba a punto de ver. La página tardó en cargar. Fondo negro, letras rojas y un logo en ASCII de un casco medieval. Bajo él, un lema: los caballeros no retroceden. Tuve que registrarme para ver los hilos internos. No pedían mucho, solo un correo encriptado y una breve descripción de tu visión del mundo. Puse algo ambiguo, imitando el lenguaje que ya había aprendido de otros foros más light. Aprobado en menos de una hora. Adentro, el foro era una caverna de ecos, un lugar donde cada mensaje alimentaba al siguiente. Había subforos: política de pureza, operaciones locales, exposición de traidores, memes para la guerra. Pero el que más visitas tenía era acciones verificadas. Ahí comenzó la pesadilla. El primer post que me perturbó no fue el más gráfico, sino el más casual. Un usuario con avatar de cruz negra posteó: hoy hicimos un pequeño ajuste, se acabaron las banderas extranjeras en nuestra calle, gasolina y cerillos, América primero. Y debajo fotos de una casa carbonizada con una bandera mexicana medio derretida en el buzón. El hilo se llenó de emojis, aplausos y hasta consejos para mejorar la cobertura la próxima vez. Pensé que era una puesta en escena, que era falso. Pero luego otros usuarios comenzaron a compartir ubicaciones, capturas de Google Maps y fotos antes y después de los ataques. Una noche encontré un hilo titulado: lección para una familia que no pertenece aquí. El video duraba 3 minutos. Al principio, solo se ve una cámara en primera persona acercándose a una casa por un callejón. Se escucha una respiración agitada. Luego una piedra rompe la ventana. El tipo entra, destroza lo que encuentra a su paso, quiebra fotografías familiares, derriba muebles y deja un mensaje pintado con aerosol: esto es nuestro, lárguense o mueren. Apagué el video antes de que terminara. Sentí náuseas. Durante días pensé en salir del foro, en borrar todo. Pero también me dije que alguien debía documentar eso. Que si solo me iba, me convertía en cómplice por omisión. Así que decidí quedarme, en silencio, capturando pantalla tras pantalla, tomando nota de nombres de usuario, IP parciales, y cualquier cosa que sirviera como evidencia. Fue entonces cuando apareció Dreadwolf TX. Este usuario no posteaba memes ni amenazas vagas. Sus mensajes eran metódicos, fríos. Uno de ellos decía: anoche, 2:43 AM, 2 objetivos interceptados. Uno intentó correr. Resultados, confirmados. Zona limpia, adjuntó una imagen de una camioneta polvorienta en medio del desierto, con un cuerpo a medio cubrir con ramas. No quise mirar los otros archivos adjuntos, pero los nombres eran contundentes: trofeo 1.jp, cosecha.mov. El post que me quebró fue el siguiente: la niña sigue sin hablar, no entiende inglés. La voy a ofrecer en el mercado. Interesados DM, no pude respirar. Quise gritar. Cerré la laptop y la tiré al suelo. No dormí esa noche. Solo podía pensar en ella, esa niña de la que hablaba como si fuera un objeto. Me imaginaba sus ojos, su terror. A la mañana siguiente, respiré hondo. Abrí una cuenta anónima en ProtonMail y envié todo lo que tenía a una dirección del FBI que encontré en foros de denuncia. No dejé mi nombre, solo escribí: esto no puede seguir.
Ayúdenla. Esperé. No supe si leyeron el mensaje. No supe si actuaron. Pero el foro sí supo algo. Una semana después, varios hilos comenzaron a desaparecer. Luego, un mensaje fijo apareció en la página principal. Alerta, hay un soplón entre nosotros. Protocolos de limpieza activados. El traidor será expuesto. Me quedé helado. ¿Cómo sabían? ¿Había rastros en mis capturas? ¿Me equivoqué en ocultar mi IP? ¿Podían encontrarme? Cambié de lugar todos mis dispositivos. Compré un teléfono nuevo. Me desconecté de todo. Pero no me sirvió. Una noche, escuché un golpe seco en mi ventana. No era viento. Era una piedra, y en ella un papel amarrado con cinta negra. Solo tenía una palabra escrita, con tinta roja y temblorosa. Caballero. Abrí la ventana con manos temblorosas. Afuera no había nadie. Solo la calle desierta, la farola parpadeando y un silencio que no era natural. El papel seguía en mi mano. Caballero. No era una amenaza directa, pero el mensaje estaba claro. Sabían que yo había traicionado al grupo. Sabían dónde vivía. Y lo peor era que yo no sabía cuántos eran, ni cuán lejos estaban dispuestos a llegar. Al día siguiente, alguien me envió un correo sin remitente, sin asunto. Solo decía: ¿te gustó el video? Prepárate para el siguiente. Serás el protagonista. Me derrumbé. Ya no era solo culpa. Era terror puro. Intenté ir a la policía local. Me senté frente a un oficial joven y le conté todo. Los foros, los videos, la niña, el mensaje en la ventana. Me miró como si estuviera inventando todo, como si fuera uno más de esos tipos que viven en sótanos y se comen teorías de conspiración. Dijo que mandaría una patrulla por mi casa, por si acaso. Nunca llegaron. Conectarme a internet se volvió una tortura. Cada vez que abría una pestaña, pensaba que alguien estaba mirándome. Cambié contraseñas, formateé discos, usé VPN, borré metadatos, pero la paranoia no se iba, y con razón. Una madrugada, mientras revisaba viejos documentos en mi laptop, un archivo apareció de la nada en mi escritorio. No lo descargué, no lo moví, solo apareció. Su nombre, regalo para ti.mp4. No quería abrirlo. Sabía que nada bueno podía salir de ahí. Pero lo hice. La pantalla se puso negra por unos segundos. Luego la imagen se encendió mostrando mi calle, vista desde un auto en movimiento, mi edificio, mi ventana. Zoom. El lente enfocó directamente mi habitación. Yo estaba allí, en ese momento, frente a mi pantalla. No era una amenaza, era una confirmación. Salí de la ciudad al día siguiente. No dejé notas, no me despedí de nadie. Cambié mi nombre, corté todo contacto. Me instalé en una zona rural, donde nadie me conociera, donde el wifi llegaba débil y el silencio no era sinónimo de miedo. Pero el daño ya estaba hecho. No dormía más de 3 horas seguidas. Soñaba con la niña de ojos oscuros, atrapada en un lugar que no podía localizar. Veía cruces negras en las paredes, escuchaba pasos detrás de mí cuando estaba solo. La culpa era una sombra persistente, no por haber traicionado al foro, sino por haber llegado tan tarde, por haber sido parte, aunque fuera como espectador. Y lo más inquietante de todo es que los caballeros nunca desaparecieron. El foro cayó, sí. Algunos enlaces fueron clausurados, otros usuarios dejaron de postear. Pero nuevos nombres surgieron en otros sitios, nuevas redes cifradas, nuevas máscaras. El odio no se destruye con un clic, solo se transforma. A veces, cuando prendo la radio o leo alguna noticia sobre vandalismo o crímenes racistas, busco los detalles, las coordenadas, las firmas. Y aunque nadie lo diga abiertamente, yo sé cuando hay manos de los caballeros detrás. Una noche, meses después de mi huida, recibí una carta en mi nuevo buzón. No tenía remitente ni sello. Solo una hoja con una frase: la pureza no olvida. Solo espera. La quemé sin pensarlo. Pero el fuego no borró la sensación de que, sin importar a dónde huya, parte de mí sigue siendo ese joven que se sentó frente a la pantalla y creyó que podía mirar el abismo sin ser tragado por él. Y lo peor de todo es que, a veces, aún escucho el eco del foro en mi mente, susurrando frases que no quiero recordar, en voces que ya no me pertenecen. Porque cuando miras lo más oscuro del mundo, no sales ileso, sales marcado, aunque borres todo, aunque huyas, porque el mal verdadero no se desconecta, permanece y observa. No hay fuego más difícil de apagar que el de la curiosidad.
Al menos no cuando has pasado la mitad de tu vida desarmando redes, rompiendo firewalls y viendo la estructura digital del mundo como una serie de puertas mal cerradas. Me llamo Daniel, tengo 28 años y oficialmente trabajo como tester de penetración. Mi labor consiste en encontrar las grietas en los sistemas de grandes empresas antes de que alguien con peores intenciones lo haga. Trabajo limpio, bien pagado, legal. Pero cuando cae la noche y el ruido del mundo exterior se reduce a susurros, algo en mí me lleva a cruzar la línea. No es por maldad, tal vez sea la sensación de control, o tal vez porque a diferencia del mundo legal, donde cada paso está medido y vigilado, la Deep Web es una selva sin reglas, sin mapas, sin dioses. Empecé como muchos, explorando por simple morbo, los sitios de criptomonedas perdidas, foros de conspiraciones, páginas abandonadas que parecían hablar en lenguajes extintos. Pero después de un tiempo, uno se cansa de lo inofensivo. Y yo me cansé. Fue entonces cuando llegué a un mercado poco conocido llamado Nemeus. No estaba indexado en ningún directorio clásico, ni se promocionaba en los foros habituales. Lo encontré por accidente, siguiendo una cadena de enlaces rotos que iniciaban en un servidor ruso comprometido. El diseño era rudimentario pero funcional, con productos que iban desde alucinógenos tailandeses hasta kits de identificación falsa. Nada que no hubiera visto antes, pero algo en ese sitio me pareció mal, no inseguro, sino descuidado, como si su seguridad fuera más una fachada que un escudo real. Después de varias visitas y compras menores, sí, consumía de vez en cuando, no lo niego, comencé a estudiar el código fuente de la página. Había incongruencias, líneas de JavaScript innecesarias, funciones duplicadas. El backend corría sobre un servidor Apache viejo, mal configurado. Y entonces lo vi. Una brecha de autenticación en el sistema de gestión de usuarios. Un error de programación tan burdo que apenas creí que fuera real. Accedí. Al principio solo para ver si realmente podía. Pero lo que encontré al otro lado fue el comienzo de mi condena. La base de datos no estaba cifrada del todo. Había secciones protegidas, sí, pero los registros de compra-venta estaban en texto plano. Nombres de usuario, direcciones IP parcialmente enmascaradas, wallets de criptomonedas, incluso direcciones físicas de envío. ¿Qué tipo de idiotas almacena eso sin cifrar? Idiotas número depredadores. Porque mientras navegaba por sus archivos internos, comencé a notar algo peor. Una carpeta llamada Contramedidas. Allí dentro estaban decenas de documentos con nombres como clientes problemáticos, historial de devoluciones, riesgos potenciales. En muchos casos, el nombre real del comprador se acompañaba de capturas de pantalla de conversaciones privadas, correos electrónicos e incluso fotos. Fotos que, sin duda, los mismos compradores habían subido para verificar su identidad en transacciones específicas. Y entonces lo entendí. Nemeus no era solo un mercado, era una trampa. El sistema estaba diseñado para recopilar tanta información como fuera posible de sus usuarios. Incluso sus mensajes eran almacenados localmente, no encriptados punto a punto como prometían. Leí intercambios donde los operadores amenazaban sutilmente a quienes intentaban cancelar pedidos o exigían reembolsos. Sabemos quién eres. Tenemos tus datos. Eso era lo que decían. Nunca de forma directa, pero el mensaje era claro. Y eso no era lo peor. En otra carpeta oculta, encontré los respaldos de los correos internos del staff. Eran correos simples, sin seguridad alguna, reenviados entre los mismos 4 administradores del sitio. Uno de ellos hablaba de pruebas realizadas en un grupo de adolescentes ucranianos con una sustancia sintética aún no nombrada por la OMS. Otro se refería a un lote de armas transportado por rutas marítimas encubiertas, con destino final en algún lugar de África. Pero el que más me perturbó fue un correo con el asunto. Resultados preliminares, fármaco ZX3. En el cuerpo del mensaje se detallaban reacciones adversas en sujetos de prueba no voluntarios. Niños, según se insinuaba. Nombres en clave, fechas, siglas médicas, y al final una nota que no puedo olvidar. Si este lote falla también, se lo enviaremos a la farmacéutica. Ellos sabrán cómo limpiarlo antes de los ensayos formales. Cerré la laptop. Me quedé en silencio durante varios minutos, con los ojos secos, la mente en blanco. Lo que había visto era más que tráfico ilegal. Era una red de experimentación, de manipulación, de poder sin escrúpulos,
Y yo había entrado sin invitación. Sabía que no podía simplemente salir y olvidarlo. Pero tampoco podía usar las pruebas digitales sin comprometerme. Así que durante 3 días copié todo lo que pude a mano, en cuadernos viejos. Direcciones, fragmentos de correos, nombres, rutas. Una noche salí a dejar un sobre con esa información en un buzón policial, de forma anónima. No tenía forma de saber si alguien lo leería. No me importaba. Lo único que me importaba era sacarme ese peso de encima. Una semana después, intenté volver a ingresar a Nemeus. El sitio ya no existía, ni rastro. Como si nunca hubiera estado ahí. Ni siquiera en caché. Busqué en foros. Pregunté en grupos discretos. Nadie hablaba del tema. Algunos lo negaban. Otros aseguraban que Nemeus era solo un mito. Como si lo hubieran borrado de la realidad misma. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que anoté. Y cada noche antes de dormir, me pregunto qué pasó realmente con toda esa información. Pasaron semanas. Luego meses. Nunca recibí confirmación alguna de que mi denuncia surtiera efecto. El sobre que dejé no generó titulares. No hubo redadas. Ninguna farmacéutica fue expuesta. Nadie me contactó. Pero el silencio no era tranquilo. Era pesado, como si hubiera alertado a algo que ahora me observaba desde la oscuridad. Una noche, mientras revisaba algunos logs de tráfico en mi red doméstica, noté algo extraño. Un paquete de datos saliente que no había autorizado. Un ping a una dirección Onion. Revisé los registros. Era mi laptop la que había enviado el paquete, desde una instancia de Tor que no estaba abierta. Abrí el sistema y no encontré nada en ejecución. Nada visible. Era como si alguien hubiera dejado una ventana entreabierta y yo ni siquiera lo notara. Formateé todo. Cambié claves. Aislé dispositivos. Compré hardware nuevo. Pero la paranoia ya estaba instalada. Y lo peor fue que no tenía forma de saber si era real, o si simplemente el peso de lo que había visto me estaba quebrando la mente. Las semanas siguientes me obsesioné con buscar rastros. Usé máquinas virtuales para navegar nodos abandonados. Encontré fragmentos de códigos similares en otros mercados emergentes. Vi cómo ciertas palabras clave volvían a aparecer en foros ocultos. Zetax3, Zetachild, Purity Line. Nombres que antes no significaban nada, pero que ahora me erizaban la piel. Era como si Nemeus hubiera sido solo una cabeza de una hidra mayor. Cortada una, otras tomaban su lugar. Una madrugada recibí un correo en una de mis cuentas viejas de pruebas. Sin asunto, sin remitente, solo una imagen. Era una fotografía tomada desde el exterior de mi edificio. Desde un ángulo imposible, como si alguien estuviera colgado desde el techo o flotando en el aire. En la imagen se me ve sentado frente a mi escritorio, con la luz del monitor reflejada en el rostro. Apreté los dientes. No lo borré. No lo compartí. Lo guardé. Como una confirmación de que todo era real. Desde entonces dejé de explorar. No porque me falten ganas, sino porque entendí algo esencial. No se puede entrar a las sombras sin que ellas te vean. La Deep Web no es un lugar, es un espejo. Uno que refleja no solo lo que eres, sino lo que podrías ser si cruzaras un límite más. Porque eso es lo que hace, te empuja, te tienta, te observa. Y si te descuidas, te absorbe. A veces me despierto sudando, convencido de que alguien ha entrado en casa. O escucho el sonido hueco de una notificación inexistente en medio de la noche. Nadie más lo oye, nadie más lo siente. Pero yo sí, porque una parte de mí aún está allá abajo, aún mira, aún escucha. El mercado desapareció, pero su código sigue vivo. Sus prácticas se replican, sus archivos mutan, sus contactos migran. El mundo piensa que lo peor de la web oscura son las drogas o los asesinos a sueldo, pero no. Lo peor es el sistema que se esconde detrás, organizado, frío, meticuloso. Una red sin rostro que no necesita nombres para controlar tu vida. Solo necesita una razón, o una grieta por donde entrar. Y lo más aterrador es esto: yo la encontré, yo entré, yo vi, y no estoy seguro de haber salido del todo. A los 17 años, Derek no era un genio informático, pero sabía lo suficiente para no romper su computadora al instalar un sistema operativo. Siempre había sentido una atracción inexplicable por lo prohibido, lo oculto, lo que los demás evitaban. Había leído artículos vagos sobre la Deep Web, hilos de Reddit que parecían escritos por leyendas urbanas vivientes, y cada vez que alguien decía «no entres», más crecía su deseo por hacerlo.
No fue difícil encontrar instrucciones. Tor, Tails, VPN, una mezcla de letras que a otros les parecería jerga inútil, pero que para él eran las llaves de una puerta. Una puerta que nadie en su pequeño pueblo de Ashburn, Virginia Occidental, se atrevía a tocar. Corría el año 2011. Bitcoin apenas sonaba en los rincones más oscuros de foros libertarios o en los chats de hackers. Derek no buscaba drogas, armas ni nada ilícito. Solo quería entender cómo funcionaba esa moneda digital de la que tanto se empezaba a hablar. Su lógica era simple. Si quería estar al día con la nueva tecnología, debía explorarla desde donde nacía, y todo apuntaba a que el epicentro estaba en la Deep Web. Después de días navegando por páginas sin diseño, enlaces rotos y foros polvorientos llenos de paranoia, llegó a uno llamado Blacknest Forum. La estética era mínima, con un fondo negro, letras rojas y una inscripción al inicio que decía: «Todo tiene un precio, incluso tus preguntas». Derek dudó, pero la curiosidad venció al miedo. Abrió un nuevo hilo en la sección Cripto y Finanzas bajo el título: ¿Cómo funciona Bitcoin? ¿Es realmente anónimo? El primer comentario apareció 10 minutos después. «¿Qué haces aquí, niño? Anda a jugar Minecraft». El segundo fue peor. «Sí, claro, dime tu dirección y te enseño personalmente. Cobro barato, solo un riñón». Se rió. Pensó que estaba entrando en una especie de club exclusivo donde se necesitaban credenciales invisibles para ser tomado en serio. Pero su risa se fue borrando con cada nuevo comentario. GIFs perturbadores, mensajes cifrados imposibles de interpretar, y algunos con enlaces que claramente eran trampas. Estuvo a punto de cerrar la ventana cuando llegó una respuesta diferente. El usuario se llamaba Dark to Dust. Su mensaje era largo, estructurado y, sorprendentemente, respetuoso. Bitcoin es una red descentralizada que funciona gracias a algo llamado blockchain, un libro contable público e inmutable. Cada transacción queda registrada, pero sin identificar a los usuarios por nombre, solo por claves criptográficas. Eso sí, quien crea que esto es anonimato absoluto, no ha comprendido la vigilancia digital. Es seudónimo, no invisible. Y a veces, si haces las preguntas incorrectas en los lugares equivocados, la red responde. Derek sintió que por fin alguien lo tomaba en serio. Le escribió en privado para agradecerle y recibió otra respuesta inmediata. «Tú no entiendes dónde estás parado, Derek». Se congeló, releyó el mensaje. ¿Había escrito su nombre real en algún lugar? Revisó su cuenta. Había usado un seudónimo. BitBoy17. No había indicado su correo real, ni su IP, ni nada identificable. O eso creía. La siguiente línea del mensaje lo dejó sin aire. «Vives en Ashburn, cerca de la antigua estación de tren. Casa con buzón azul oxidado, ¿verdad?» Derek se levantó de golpe como si la silla quemara. Su corazón latía con fuerza en los oídos. El monitor parecía respirar con vida propia. El cursor parpadeaba como un metrónomo siniestro. Volvió a leer. Y entonces vino la frase final. «Te lo voy a decir una sola vez. Si vuelves a entrar a esta parte de la red, vendo tu riñón en menos de 48 horas. Y no lo digo por decir. Aquí todo se compra, incluso órganos, especialmente los tuyos». Le temblaban las manos. Cerró Tor, desconectó el Wi-Fi y se quedó mirando su reflejo oscuro en la pantalla apagada. Nunca había sentido tanto frío dentro de su propia casa. Los días siguientes fueron un infierno de paranoia. Cada sombra, cada auto que pasaba por su calle, cada crujido en la madrugada se transformaba en amenaza. Quemó la memoria USB donde tenía Tails. Formateó el disco. Cambió contraseñas. Pero nada parecía suficiente. ¿Cómo lo habían encontrado? ¿Cómo sabían? No le dijo nada a sus padres. ¿Qué iba a decirles? ¿Que un fantasma digital amenazó con vender sus órganos porque preguntó sobre criptomonedas? Y lo peor de todo, no había forma de saber si era una amenaza vacía o una advertencia real. En la Deep Web, los juegos terminaban con consecuencias físicas. Durante semanas, Derek no pudo volver a concentrarse. Borró todo lo relacionado con su incursión. Cada dispositivo le parecía infectado. Apagaba el router por las noches y dejó de usar su computadora personal. Sus amigos notaron su comportamiento, pero él se excusaba con la escuela, con la falta de sueño, con cualquier cosa que no implicara decir la verdad. Que alguien en la oscuridad digital sabía su nombre, su ubicación, su existencia. Pasaron 3 meses. No volvió a tocar Tor,
Cada vez que escuchaba la palabra Bitcoin en alguna noticia, sentía una punzada en el estómago. Pero como pasa con todo lo que no se enfrenta, la sensación se fue enfriando. El miedo, aunque nunca se fue, dejó de ser constante. Fue en una clase de economía cuando el profesor habló de blockchain y criptomonedas como parte del temario. Mostró un gráfico con la evolución del precio del Bitcoin y preguntó en voz alta: ¿alguien sabe cuándo empezó a tener valor esta moneda? Derek lo sabía. Fue a finales de 2010, cuando alguien cambió 10,000 bitcoins por 2 pizzas. Recordó ese dato con claridad enfermiza. También recordó al tipo que lo había amenazado. Dark to Dust. Esa noche, ya sin tanto miedo pero con una mezcla peligrosa de curiosidad y rebeldía, volvió a conectar su vieja laptop. No estaba dispuesto a entrar a la Deep Web. Solo quería buscar en Google, ver si ese alias dejaba alguna huella, ver si había estado loco o si todo fue parte de algún mal juego. Escribió Dark to Dust Bitcoin Forum en el buscador. Nada relevante. Luego probó en DuckDuckGo. Tampoco. Pero entre resultados vacíos, apareció un enlace roto que decía: Índex de usuarios del foro Blacknest, archivado 2011. Era un Onion deshabilitado, pero tenía una copia guardada en una web de archivos congelados. Lo abrió. El sitio era una lista larga de nombres de usuarios y sus últimos comentarios visibles. Buscó Dark to Dust. Apareció solo una vez. Su último mensaje con fecha de octubre de 2011. El chico volvió a conectarse. Esta vez no hará más preguntas, será útil. Derek sintió cómo se le erizaba la piel. ¿El chico volvió a conectarse? ¿Quién? ¿Él? ¿Otro? ¿Qué significaba será útil? Lo dejó ahí, cerró la laptop, juró no volver a buscar nada, y durante un año entero cumplió su promesa. Años después, Derek se convirtió en ingeniero en ciberseguridad. Inevitablemente, lo que un día fue trauma se convirtió en vocación. Su experiencia le dio una ventaja. Sabía lo que no debía hacer. Sabía qué había detrás de las puertas digitales. Trabajó para una firma que rastreaba amenazas y ataques provenientes de redes ocultas. Sin decirlo en voz alta, su verdadera motivación seguía latente: encontrar a Dark to Dust. Con el tiempo, reconstruyó una versión propia de Blacknest Forum usando los fragmentos que sobrevivieron en la red. Miles de líneas de código, reconstrucciones parciales, conversaciones codificadas. Pero algo persistía como un error dentro del sistema: una firma digital. Cada mensaje de Dark to Dust, incluso aquellos que parecían haber sido eliminados, dejaban un residuo como una especie de eco. Al analizar su hash, notó algo extraño. La clave tenía una secuencia reconocible. No por su estructura técnica, sino por su contenido. La clave contenía las coordenadas de una ubicación: 38.4308 grados norte, 80 y 1.8320 grados oeste. Ashburn. Más exactamente a menos de 2 millas de la casa donde creció. Sintió una presión en el pecho. Por años creyó que el tipo lo había rastreado desde la web, que era un experto en OSINT o un hacker ruso o algo así. Pero ahora todo parecía apuntar a que ya estaba cerca desde el principio. Revisó registros públicos, propietarios de terrenos, dueños de direcciones IP asociadas a nodos de salida de Tor en 2011. Cruzó datos, conexiones. Un nombre apareció: Matthew Keegan. Nunca lo había escuchado. Un hombre de unos 50 años fallecido en 2015 por causas naturales según los registros. Pero lo que más lo perturbó fue otra cosa. Keegan había sido profesor de ciencias en la secundaria local durante la época en que Derek cursaba tercer año. Nunca le dio clases, pero lo recordaba. Un tipo silencioso, de gafas gruesas, que salía siempre justo cuando terminaba el día. Vivía solo, sin redes sociales, sin familia. Su casa fue demolida en 2016. El terreno quedó baldío, hasta que en 2023 se construyó allí un centro de datos de una empresa criptoemergente. El logo de la empresa mostraba una moneda gris envuelta en polvo. La empresa se llamaba Dust Chain. Derek lo comprendió todo de golpe. No estaba ante un loco cualquiera. Estaba ante alguien que había usado la Deep Web como un laboratorio humano, que cazaba jóvenes curiosos para probar vulnerabilidades sociales, psicológicas y técnicas, y probablemente vendía la información a empresas o gobiernos antes de que el Bitcoin se volviera lo que hoy era. El mensaje no era una simple amenaza, era un test, un filtro, y Derek lo había pasado, no por valentía, sino por miedo.
Y gracias a eso, sobrevivió. A día de hoy, Derek nunca ha contado esta historia. Solo conserva una cosa: el primer mensaje que recibió, con la advertencia final. Lo imprime cada año y lo quema. Siempre el mismo día. El día en que preguntó algo que no debía. El día en que entendió que la web oscura no te responde con datos. Te responde con consecuencias. Porque, en el fondo, la Deep Web no olvida. Solo espera. En un pueblo pequeño de Pensilvania, donde las calles parecían conservar un silencio perpetuo, un grupo de estudiantes universitarios buscaba algo que rompiera la monotonía de sus días. Entre ellos estaba José, un joven apasionado por la tecnología, conocido por su habilidad para navegar y descubrir rincones ocultos en Internet. Fue él quien propuso adentrarse en la web oscura, la Deep Web, un lugar lleno de secretos y misterios que pocos se atrevían a explorar. Con la mezcla de curiosidad y adrenalina que solo el desconocido puede provocar, los estudiantes se reunieron una noche en la habitación de José, frente a la pantalla luminosa que parecía abrirles un portal a otro mundo. José les mostró un sitio llamado El Cementerio Digital, un espacio virtual donde, según la leyenda local y los rumores en foros clandestinos, se alojaban videos de personas fallecidas, quienes aparentemente dejaban mensajes finales a través de grabaciones inquietantes. Los primeros videos eran perturbadores, rostros sin expresión, ojos vacíos que parecían mirar directamente al alma, palabras entrecortadas y símbolos crípticos que nadie lograba descifrar. Cada clip emanaba una atmósfera opresiva, como si la muerte hubiera encontrado una forma de congelar la esencia humana en la red. Algunos del grupo comenzaron a sentir una incomodidad que fue aumentando con cada reproducción. La tensión llegó a su punto más alto cuando de repente apareció un nuevo video titulado Para José. En la pantalla, la imagen estaba borrosa al principio, pero poco a poco tomó forma el rostro de una mujer, la madre de José, fallecida hacía años. Su voz débil y temblorosa advertía con palabras que helaban la sangre. Han sido marcados, ellos vienen. La habitación se inundó de un silencio espeso. Nadie habló. Nadie respiró con normalidad. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla que desbordaba la realidad. Mensajes anónimos comenzaron a llegar a sus teléfonos, sin remitente ni explicación. Sombras parecían acecharlos en cada esquina, figuras que se desvanecían cuando intentaban ser enfrentadas. Y lo más aterrador, nuevos videos llegaban, cada uno personalizado con imágenes de sus seres queridos fallecidos, todos con la misma advertencia críptica y esa sensación de estar siendo observados desde otro lado. Decididos a entender qué sucedía, José y sus amigos rastrearon los orígenes de los mensajes y las grabaciones. Encontraron una página oculta dentro de la web oscura, accesible solo tras varios pasos de encriptación, donde apareció una lista con nombres y fechas, incluidos todos los del grupo. La fecha marcada era la actual, como si alguien hubiera marcado un día en el calendario para su destino. La paranoia se instaló de manera irreversible. Las noches se volvieron insomnes. Las luces en sus casas parpadeaban y, en más de una ocasión, sintieron la presencia de algo oscuro, intangible, rodeándolos. Hasta que una noche, cuando la electricidad se cortó y la oscuridad llenó cada rincón, las figuras sombrías aparecieron. Gritos ahogados, manos invisibles que se aferraban al aire, un frío que penetraba hasta los huesos. Cuando José despertó, estaba solo. Sus amigos habían desaparecido sin dejar rastro. El silencio era aún más pesado, y la pantalla de su computadora mostraba un único mensaje. El cementerio digital nunca olvida, tú también estás marcado. Quedó la incertidumbre en el aire, como un eco sin respuesta. ¿Había sido todo real? ¿O solo un juego macabro que la mente atormentada de José había creado? Pero la pantalla seguía encendida, con un video titulado Para José, esperando ser reproducido. José no podía apartar la mirada de la pantalla, ni siquiera sentía el frío que aún recorría su cuerpo. A su alrededor, la habitación estaba vacía, pero el eco de las voces, los susurros distorsionados que alguna vez parecieron salir de los videos, seguían resonando en su mente como un tambor persistente. El cursor parpadeaba frente al video titulado Para José, y sin poder resistirlo, con la mano temblorosa, presionó reproducir. La imagen comenzó a cobrar vida lentamente.
La luz tenue reveló otra vez el rostro de su madre. Esta vez, sin embargo, su semblante era aún más etéreo, casi translúcido, y sus ojos, vacíos pero penetrantes, parecían mirar más allá de la pantalla, directamente a él. «José», dijo con voz quebrada, «ellos ya están aquí, no solo en la red, sino donde quiera que estés. No es solo un juego ni una broma de internet. El cementerio digital es un puente, un portal entre lo que fue y lo que será. La web oscura guarda secretos que el hombre no debería desenterrar, porque algunos recuerdos deben permanecer muertos». José sintió que una presión indescriptible le oprimía el pecho. Intentó hablar, pero ninguna palabra salió. La figura comenzó a difuminarse hasta desvanecerse, dejando la pantalla en negro. En ese instante el teléfono vibró con un mensaje entrante. Era un video. Esta vez el remitente era desconocido. José lo abrió y la pantalla mostró una serie de imágenes fragmentadas. Él y sus amigos en la universidad, sus casas, sus vidas cotidianas, pero distorsionadas por una niebla oscura que parecía engullirlos. Luego apareció una figura, alta, envuelta en sombras, sin rostro visible, una presencia que parecía humana y al mismo tiempo sobrenatural. El mensaje fue claro, aunque no pronunciado: no pueden huir. Nosotros somos el cementerio, somos lo que olvidan, estamos aquí. Los días siguientes José buscó ayuda. Intentó contar lo ocurrido, pero nadie le creyó. Sus amigos seguían desaparecidos. Los mensajes y videos no cesaban. Incluso los sonidos en su casa parecían provenir de otro mundo. Los espejos a veces devolvían reflejos distorsionados, y la oscuridad parecía crecer a cada instante, hasta en la luz del día. La obsesión de José por el cementerio digital creció hasta consumirlo. Pasaba horas navegando, buscando respuestas, hasta que encontró un foro en la Deep Web, un rincón aún más oculto y protegido, donde otros hablaban de experiencias similares. Relatos de personas que habían desaparecido o cambiado después de toparse con ese sitio maldito. Allí encontró una advertencia. No se puede escapar del cementerio. Una vez marcado, el portal se abre en tu alma. Ellos vienen por ti, en esta vida o en la siguiente. El tiempo perdió sentido para José. La realidad se distorsionaba. Veía sombras en cada esquina. Escuchaba susurros que lo llamaban por su nombre y sentía presencias que lo rozaban, pero que desaparecían al girar la cabeza. La línea entre lo virtual y lo tangible se borraba. En una última tentativa, decidió enfrentarlo. Reunió todo su valor y preparó un ritual descrito en uno de los textos oscuros del foro: apagar todos los dispositivos, cerrar todos los accesos digitales y pronunciar un conjuro para cerrar el portal. La noche en que lo hizo, el aire en la habitación se volvió denso, casi eléctrico. Luces parpadearon y un frío mortal lo envolvió. Parecía que el mundo se desvanecía a su alrededor, pero cuando despertó, estaba en su cama, solo, con el amanecer filtrándose por la ventana. No había rastros de sus amigos ni de las presencias que lo acechaban. Sin embargo, en la pantalla de su celular apareció un último video, un archivo sin título, con una duración infinita. José dudó, pero esta vez no presionó reproducir. Guardó el teléfono y salió de su habitación, dejando atrás el cementerio digital, ese lugar donde la muerte había encontrado un nuevo modo de acechar, escondido en la vastedad de la Deep Web. Pero en el fondo, sabía que eso no había terminado, porque en algún lugar entre ceros y unos en la oscuridad invisible de la red, las almas marcadas seguían esperando, y la puerta seguía abierta, lista para atrapar a cualquiera que se atreviera a mirar. Iván siempre había vivido entre códigos y mundos digitales, sumergido en la creación de videojuegos que mezclaban realidad y fantasía, pero jamás imaginó que un mensaje anónimo en la web oscura cambiaría para siempre su percepción de lo real y lo virtual. La invitación era sencilla, casi hipnótica, un enlace con acceso restringido y la promesa de una experiencia única, un juego exclusivo que nadie más tenía la oportunidad de probar. La curiosidad, mezcla de pasión y desafío, lo llevó a aceptar sin dudar. Días después, sin ningún aviso, llegó a su puerta un paquete discreto, un casco de realidad virtual sin instrucciones, salvo una nota breve que decía: «Bienvenido al laberinto de los miedos. Prepárate para enfrentarte a ti mismo». Al colocarse el casco, la habitación desapareció. Iván se encontró inmerso en un bosque brumoso,
donde la niebla se enroscaba entre árboles altos y sombríos, como si la naturaleza misma quisiera ocultar secretos ancestrales. Una voz profunda, sin rostro, comenzó a hablarle, guiándolo con calma pero con firmeza, hacia un sendero que se adentraba en lo desconocido. El primer nivel fue una oscuridad total, un vacío que replicaba el terror paralizante que Iván sentía en su niñez. Sus pasos apenas hacían ruido, pero en su mente resonaban ecos de un miedo primitivo, ese que lo hizo temer a la sombra bajo la cama y a los sonidos que la noche ocultaba. En ese abismo tuvo que buscar una pequeña luz que solo aparecía si confrontaba directamente su miedo, sin esconderse ni cerrar los ojos. El tiempo parecía dilatarse, y al lograr encender esa luz, el bosque comenzó a transformarse. Cuando creyó superar esa prueba, una figura idéntica a él apareció, un doppelganger que no solo replicaba su aspecto, sino que reflejaba sus inseguridades más ocultas, dudas, arrepentimientos y la voz interna que tantas veces lo había detenido. El encuentro fue una batalla silenciosa, donde las palabras no bastaban y las acciones parecían tener más peso que cualquier pensamiento. El doble le mostró caminos que no había elegido, y lo retó a aceptar su imperfección y miedo al fracaso. En ese enfrentamiento, Iván rompió varios espejos que reflejaban versiones distorsionadas de sí mismo, símbolos de sus múltiples miedos que por fin decidió dejar atrás. La siguiente etapa lo llevó a una ciudad distópica, una urbe opresiva donde las luces brillaban con un falso esplendor, y las sombras de la desilusión se proyectaban en cada esquina. Aquí, Iván vio su posible futuro, uno marcado por la derrota, la soledad y la pérdida de sueños. Caminó entre edificios fríos y calles vacías, observando a personas que se parecían a él, atrapadas en ciclos de desesperanza. En ese entorno, cada elección que hacía influía en la ciudad misma, y comprendió que sus decisiones presentes moldeaban ese destino oscuro. Por primera vez, sintió la responsabilidad de su propio camino, el poder de transformar su historia. Al completar esa última prueba, el mundo digital se desvaneció y Iván volvió a su habitación, con el casco a sus pies y un sudor frío recorriéndole la espalda. Aunque estaba de regreso en la realidad, sabía que algo en él había cambiado para siempre. La experiencia había excavado en las profundidades de su mente, exponiendo heridas, miedos y deseos que hasta entonces estaban ocultos. No pasó mucho tiempo antes de recibir un nuevo correo electrónico. Esta vez, el mensaje provenía de una dirección enigmática que hablaba de mentes colectivas y del propósito del laberinto, un experimento diseñado para enfrentar a las personas con sus demonios internos, empujándolos a evolucionar o perecer ante sus sombras. La invitación era clara, una segunda fase, más intensa y personal, esperaba a aquellos dispuestos a seguir. Mientras Iván miraba la pantalla con una mezcla de temor y determinación, una certeza se instaló en su mente como una sombra persistente. El laberinto no era un juego cualquiera, era un espejo vivo, una prisión y un refugio que lo acecharía siempre, esperando pacientemente en las profundidades de su conciencia para volver a desafiarlo, a cualquier hora, en cualquier momento. Después de recibir aquella segunda invitación, Iván no pudo quitarse de la cabeza el eco de esa experiencia que le había arrancado las máscaras que usaba para esconderse. Los días que siguieron estuvieron llenos de insomnio, sueños fragmentados donde el bosque brumoso, la casa oscura, el doppelganger y la ciudad distópica se entrelazaban en una misma pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la voz sin rostro susurrándole, recordándole que el laberinto estaba siempre ahí, latente, un portal abierto en su mente. Pero más que miedo, Iván sentía una mezcla extraña de fascinación y urgencia. Sabía que debía regresar, que esa segunda fase no era una simple continuación sino un paso más profundo hacia su propia esencia. Al poco tiempo, una nueva entrega llegó a su puerta. Esta vez no era solo un casco, sino un conjunto completo de sensores, un traje de realidad virtual hiperrealista que prometía una inmersión total, capaz de registrar cada latido, cada sudor y cada pensamiento. Con cierto temor reverencial, Iván se preparó para sumergirse nuevamente en ese mundo que había cambiado su vida. Apenas colocó el casco y activó el sistema, fue absorbido por un torrente de imágenes y sonidos que lo llevaron a un lugar distinto, aunque familiar. Ya no estaba en el bosque brumoso, sino en una versión distorsionada de sí mismo,
una dimensión donde los límites entre sus recuerdos, deseos y miedos se fundían en una sola realidad mutable. Lo primero que percibió fue una voz que no solo lo guiaba, sino que parecía conocerlo hasta en sus secretos más recónditos. Esa voz le indicó que debía buscar la sala de las máscaras, un espacio donde todas las facetas de su identidad estaban representadas en figuras que hablaban, gritaban o lloraban. Allí, Iván enfrentó a versiones idealizadas y deformadas de sí mismo, desde el niño que nunca quiso crecer hasta el perfeccionista implacable que lo había consumido durante años. Cada máscara que tocaba revelaba un fragmento olvidado o negado, y al removerlas sentía una liberación que era a la vez dolorosa y sanadora. Pero el laberinto no se detenía ahí. La voz le ordenó adentrarse en el pasillo de los ecos, un corredor infinito donde las paredes eran pantallas que reproducían conversaciones, decisiones y momentos clave de su vida, pero alterados, como si mostraran realidades alternativas. Iván vio cómo habría sido su vida si hubiera elegido dejar de lado su pasión por los videojuegos para seguir otro camino, o si hubiera actuado diferente en situaciones que todavía le causaban culpa. En ese pasillo se encontró con versiones de personas importantes en su vida, distorsionadas por la distancia emocional o el dolor no resuelto, y tuvo que tomar decisiones que determinaban el destino de esas figuras en ese mundo virtual, enfrentándose a la responsabilidad de sus propios actos y omisiones. El punto culminante llegó cuando llegó a una habitación completamente oscura, donde solo brillaba un espejo gigante. Frente a él, apareció su reflejo, pero no era solo un espejo. Era una ventana a su futuro más probable, lleno de éxitos y fracasos, de momentos de gloria y de soledad. La voz le dijo que podía romper ese espejo para liberarse del destino que parecía predestinado, o aceptarlo y encontrar la manera de vivir con él. Iván levantó una mano temblorosa y con un movimiento decidido, estrelló el cristal, que se fragmentó en 1000 pedazos que se esparcieron en el aire como polvo luminoso. Fue un acto de rebelión contra sus propios límites, una afirmación de su libertad y su capacidad de elegir. Al final, el laberinto desapareció y Iván volvió a su habitación, exhausto pero con una claridad que nunca antes había sentido. Las pruebas lo habían llevado al límite, pero también lo habían enseñado que sus miedos, por más terroríficos que fueran, eran parte de él y podían ser enfrentados y transformados. Sin embargo, la sensación de vigilancia no desapareció. En las semanas siguientes comenzó a notar señales sutiles, sombras en el borde de su visión, susurros en el silencio, y en su ordenador un archivo nuevo titulado La llave del laberinto. Intrigado y cauteloso abrió el archivo y encontró un mensaje que decía: el laberinto es más que un juego, es una puerta. Aquellos que enfrentan sus miedos con valor tienen la oportunidad de trascender. Pero cuidado, no todos los caminos llevan a la luz. Iván comprendió que lo que había comenzado como una experiencia virtual se había convertido en una búsqueda real, una batalla interna sin fin donde cada decisión y cada pensamiento podían abrir nuevas puertas o encerrar nuevas prisiones. El laberinto vivía dentro de él, acechando en las sombras de su mente, un espejo que nunca dejaba de reflejar la complejidad de su ser. Y mientras observaba la pantalla en la penumbra de su cuarto, supo que la invitación a seguir explorando ese mundo oscuro y fascinante siempre estaría ahí, aguardando el momento justo para envolverlo de nuevo en su misterio. Los días siguientes, Iván vivió una extraña dualidad. Por un lado, intentaba retomar su vida habitual, trabajando en su nuevo proyecto de videojuego y relacionándose con amigos y familiares, pero por otro, sentía la presencia constante del laberinto acechando su mente, como un susurro persistente que no podía ignorar. Su realidad se mezclaba con fragmentos del juego. En momentos de silencio, veía destellos del bosque brumoso, escuchaba ecos de la voz sin rostro y sentía la presión de sus miedos transformándose en desafíos. Finalmente, la curiosidad y la necesidad de comprender lo que estaba viviendo lo llevaron a aceptar la tercera invitación, que llegó junto con una advertencia. Esta fase no es solo para enfrentar miedos, sino para renacer o desaparecer. Al activarla, Iván fue transportado a un espacio sin forma definida, un vacío donde él mismo era la única constante. Allí, comprendió que el laberinto no era solo un juego, sino una manifestación de la mente colectiva que conectaba a los jugadores a través de sus miedos y esperanzas. Un experimento que fusionaba tecnología y psicología con el propósito de trascender las limitaciones humanas.
En ese vacío, Iván se enfrentó a su mayor miedo, la pérdida de identidad. Allí no había nada más que él, y a la vez, todo lo que había sido y podría ser. Para avanzar, debía aceptar no solo sus virtudes, sino también sus sombras, sus errores y sus dudas, reconociendo que la verdadera fortaleza radicaba en la aceptación completa de sí mismo. Después de un proceso que pareció eterno, el vacío comenzó a transformarse en luz cálida, y una voz amable, esta vez con rostro humano, le habló. Has llegado al final, Iván. El laberinto es un espejo sin fin, y quienes lo recorren salen transformados, no porque cambien el mundo, sino porque cambian su forma de verlo. Iván despertó en su habitación, esta vez sin el casco ni los sensores, pero con una sensación de paz y renovación. Había atravesado un viaje interior que lo había despojado de sus miedos paralizantes y le había dado la fuerza para enfrentar su futuro con valentía y conciencia. Un último correo apareció en su bandeja de entrada, con un mensaje simple y contundente. El laberinto siempre estará ahí, en la oscuridad de tu mente, listo para regresar cuando tú lo necesites, porque el mayor desafío no está en el juego, sino en la vida misma. Con una sonrisa tranquila, Iván apagó su computadora. Sabía que su vida ya no sería la misma, que el laberinto había dejado una marca indeleble en su alma, pero también que había encontrado dentro de sí mismo la luz para seguir adelante, más fuerte y libre que nunca. Haye era un adolescente común en apariencia, pero tenía un don especial: navegar por los rincones más oscuros y ocultos de Internet, más allá de lo que cualquier persona común se atrevía a buscar. Su curiosidad era insaciable y su talento para descifrar códigos y esquivar barreras lo había llevado a descubrir sitios que ni siquiera los hackers profesionales se atrevían a mencionar. Pero nada, ni siquiera en la vasta oscuridad digital, podría prepararlo para lo que estaba a punto de encontrar. Una noche cualquiera, mientras exploraba un foro de la Deep Web que ofrecía todo tipo de servicios ilegales y macabros, un enlace inusual llamó su atención. El subastador, decía el título, simple y directo, pero lo que realmente perturbó a Haye fue la interfaz. Una página minimalista, con una cuenta regresiva y una lista de objetos con fotos y descripciones que parecían sacadas de una pesadilla. Personas, seres humanos, vendidos como si fueran mercancía común. La primera vez que vio el listado, pensó que se trataba de algún tipo de broma, una ficción viral o un experimento social. Pero la crudeza de las imágenes y la precisión de las descripciones, con detalles sobre edad, estatura, peso y características físicas, junto con videos que mostraban a los objetos en condiciones inquietantes, hicieron que su escepticismo se desvaneciera rápidamente. Entre las muchas personas en venta, una llamó su atención. Tyler, un chico de su edad, cabello oscuro y ojos que parecían pedir ayuda silenciosa a través de la pantalla. La descripción era aterradora, como si hubiera sido escrita para enviar un mensaje siniestro. Última oportunidad, resistente pero asustado, ideal para quien busque control absoluto, ubicación desconocida, estado de salud débil. La subasta estaba por cerrar, y el precio de salida era de $50. Sin pensarlo demasiado, casi como una broma, Haye pujó esa cantidad, pensando en la extraña adrenalina de estar participando en algo prohibido. Para su horror, al poco tiempo su puja fue la ganadora, y lo que en un principio parecía un juego macabro se tornó en una pesadilla de la que no podía escapar. Al anochecer, mientras la oscuridad cubría su barrio, Haye escuchó ruidos extraños en la puerta de su casa. Cuando fue a revisar, no podía creer lo que vio. Un chico atado de pies y manos con una mordaza en la boca, tirado en el porche. Cerca, una furgoneta negra esperaba con las puertas abiertas, lista para partir. La mente de Haye se congeló. Su pulso se aceleró y su instinto le gritó que huyera. Pero en ese instante, la silueta de varios hombres apareció en la sombra, mirándolo con una mezcla de amenaza y determinación. La carrera por su vida comenzó. Haye corría sin rumbo, con el corazón latiendo desbocado, sintiendo que cada paso que daba era seguido por sombras que se acercaban. La ciudad se transformó en un laberinto oscuro y peligroso. Entró en callejones, se escondió entre contenedores, pero la persecución era implacable. Cuando finalmente llegó a su casa, agotado y sin más opciones, encontró que la puerta estaba forzada y la seguridad violada. En el interior,
El terror se intensificó. Los hombres lo atraparon sin piedad, lo amordazaron y metieron en una caja de madera pequeña, apenas lo suficientemente grande para contener su cuerpo tembloroso. La oscuridad era total, el aire escaso, y el silencio se volvió un monstruo que le comía el alma. El viaje fue largo y silencioso. La caja se movía constantemente, y la incertidumbre sobre el destino final lo devoraba. Cuando la tapa finalmente se abrió, Yaye fue llevado a una mansión que parecía sacada de una película, pero con un aire siniestro, casi como una fortaleza de pesadilla. Allí, rodeado de desconocidos que lo miraban como si fuera un objeto, comprendió la realidad más terrible. Él y otros como él no eran más que mercancía para compradores ricos y poderosos, quienes los usaban para sus propios fines oscuros. El miedo se mezclaba con la desesperanza mientras Yaye se daba cuenta de que cada intento de escape solo lo hundía más profundo en ese abismo. Lo que comenzó como una acción impulsiva y casi inocente en la pantalla de su computadora había desencadenado una cadena de horrores que parecía no tener fin. En ese lugar, el tiempo se diluía, y cada día era una lucha por mantener la cordura en un infierno tangible.